Bueno, muy bien, entonces, bienvenidos. Bueno, ya Juli les habrá dado la bienvenida en el Kahoot, pero bienvenidos a la clase de Machine Learning 1, Introducción a Machine Learning. Vamos a empezar un poco a hablar de lo que es aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado, como habrán visto seguramente en la parte de los videos teóricos. Dentro entonces de Machine Learning tenemos como dos grandes ramas, dos grandes vertientes. Una es el aprendizaje supervisado, otro es el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado se diferencia del no supervisado. Mejor dicho, tienen en común que ambos arrancan o comienzan con un set de datos, como los que trabajamos en los trabajos de Spark o de Pandas, que tienen n filas, m columnas. Pero la diferencia principal entre el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado es que en el aprendizaje supervisado queremos predecir una de esas columnas que tenemos en el set de datos. A esa columna que queremos predecir la llamamos variable objetivo, target, label, la podemos llamar variable a predecir también. Tenemos diferentes formas de referirnos a esta variable, pero esa es la diferencia principal entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado. En el no supervisado, como vamos a ver más adelante en próximas clases, queremos hacer otras cosas a partir de ese set de datos inicial. Por ejemplo, vamos a querer agrupar los datos en diferentes grupos o clústeres, o reducir las dimensiones, como también vamos a ver en una clase de reducción de dimensiones a través de diferentes algoritmos. Y dentro de lo que es el aprendizaje supervisado, tenemos como dos grandes momentos, dos grandes etapas. La primera tiene que ver con el entrenamiento del modelo, como habrán visto en la parte teórica. A partir del set de datos inicial, que tenemos entonces las m filas, las n filas y las m columnas y la variable que queremos predecir, nosotros lo que hacemos es le pasamos ese set de datos al modelo para que el modelo aprenda los patrones y de alguna manera optimice los parámetros, que ya habrán visto en los diferentes algoritmos de ese modelo, para después poder utilizar una segunda etapa, que es una etapa en la cual nosotros queremos utilizar el modelo como caja negra, es decir, no sabemos qué pasa por dentro, mejor dicho, nosotros deberíamos saber qué pasa por dentro, pero no nos interesa el modelo al momento de hacer esa predicción. Queremos pasarle una nueva observación de la cual nosotros no conocemos esa variable objetivo, esa variable que queremos predecir, y que el modelo nos dé una estimación, un i-sombrero, una estimación, una predicción de esa variable que nosotros queremos predecir. Entonces, estas son las dos grandes etapas. La primera es entonces el entrenamiento y la segunda es cuando nosotros vamos a usar ese modelo. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que esté productivo en una aplicación, nosotros vamos a querer entonces, con el modelo entrenado, pasar una nueva observación. Nosotros no conocemos la variable objetivo, no conocemos cuál es el valor real de esa variable y queremos que el modelo entonces nos haga una predicción o una estimación de esa variable en cuestión. Bien, dentro de lo que es entonces el aprendizaje supervisado tenemos también dos ramas. Una es la clasificación, otra es la regresión, como habrán visto en los videos. Se diferencian básicamente de qué tipo de variable es la que queremos predecir. En la clasificación queremos predecir, como también habrán visto en el Kahoot, hay una pregunta de eso, queremos predecir en la clasificación una variable categórica, es decir, una clase, una categoría. Mientras que en la regresión queremos predecir una variable numérica, una variable continua numérica. Por ejemplo, ejemplos de clasificación podría ser detectar si un email es spam o no es spam, por ejemplo, o otro ejemplo podría ser determinar si un préstamo va a ser pagado o va a ser defaulteado por quien pidió el préstamo. Eso podría ser un ejemplo de clasificación, mientras que de regresión, por ejemplo, podría ser un modelo para predecir la temperatura que va a ser mañana durante el día, o predecir la cantidad de ventas que va a tener un negocio el próximo mes, la próxima semana o el próximo día, por ejemplo. Y dentro también de lo que es clasificación, tenemos lo que es clasificación binaria, como les contaba antes esos ejemplos que son, por ejemplo, spam o no spam, o fraude o no fraude. Esos son ejemplos de clasificación binaria, porque tenemos solamente dos clases, las cuales podemos predecir. Y después tenemos clasificación multilabel, en las cuales tenemos más de una clase posible de la cual podemos predecir. Por ejemplo, imagínense que tenemos un set de datos de canciones y queremos predecir cuál es el género de la canción. Y por ahí tenemos más de un género de canción posible. Bien, dicha esta introducción, entonces pasamos a los diferentes pasos que hay dentro del proceso de Machine Learning, dentro del proceso de aprendizaje supervisado. El primero tiene que ver con hacer una división del set de datos. Ahora vamos a ir profundizando en cada una de estas etapas, cada uno de estos pasos, pero primero hacemos una introducción general. Antes que nada, también cualquier duda que tengan, pueden abrir el micrófono y me preguntan ahí sin problema. El primer paso entonces es hacer una división del set de datos. Ahora vamos a ver el motivo, vamos a ver por qué lo hacemos y cómo lo hacemos esa división. Pero tenemos un set de datos original en el cual tenemos todas las columnas, las features, las variables que vamos a usar para predecir esa variable objetivo y vamos a dividirlo. El segundo paso es hacer un preprocesamiento de ese set de datos. No necesariamente el set de datos así como lo obtenemos, tenemos que usarlo directamente para el modelo, sino que le podemos hacer un montón de transformaciones, un montón de variantes podemos hacer a ese set de datos. Algunas tenemos que hacerlas, otras podemos hacerlas.
Luego entonces vamos a pasar al proceso de búsqueda de hiperparámetros. Como habrán visto, los modelos tienen hiperparámetros que son ciertos parámetros, pero que el data scientist tiene que definir antes de ejecutar el modelo. Hay otros tipos de parámetros que son los parámetros propiamente dichos, que ahora vamos a ver la diferencia, también lo habrán visto seguramente en, en los videos teóricos. Esos son parámetros que el modelo mismo se encarga de decidir o de definir qué valor tienen, mientras que los hiperparámetros son parámetros que nosotros tenemos que definirlos previamente. El cuarto paso entonces es el entrenamiento del modelo, es decir, que el modelo entonces aprenda a partir de esos parámetros y a partir de los parámetros y de los datos aprenda los patrones y las características del set de datos. Y el último paso es la evaluación del modelo, es decir, nosotros vamos a querer saber, una vez que tenemos el modelo entrenado, cuán bien o cuán mal funciona el modelo que hicimos. Bien, pasamos entonces a la primera parte, que es la división del set de datos. Como decíamos justamente en el último paso, nosotros cuando tenemos el modelo entrenado vamos a querer evaluarlo a ese modelo. Vamos a querer saber cuán bien o cuán mal funciona nuestro modelo entrenado. Para eso entonces, nosotros tenemos un set de datos inicial, como decía, con las variables y la variable objetivo. O sea, conocemos para esos set de datos iniciales cuál es el valor real de esa variable objetivo o la variable a predecir. Entonces, para eso, la idea cuál sería: hacer una división del set de datos, utilizar una parte para el entrenamiento, por ejemplo, una parte mayoritaria, un 80%, un 70%, un 75% del set de datos inicial para el entrenamiento, para entrenar uno o varios modelos, y luego dejar una parte más chiquita, por ejemplo, un 10% y un 10%, o un 15 y un 15, si usamos un 70 para entrenamiento, para validación y para testeo. El set de validación lo que nos permite es medir la performance, evaluar el modelo, evaluar los diferentes modelos que nosotros entrenemos. Y el set de testeo lo vamos a usar en la parte final del proceso de Machine Learning. Una vez que ya tenemos elegido nuestros hiperparámetros y nuestro modelo final, vamos a usar un set de testeo que no lo hayamos usado nunca durante el proceso de Machine Learning para ver una métrica final prácticamente similar a la que tendríamos en la vida real, en la producción, cuando este modelo estuviese en la industria, digamos. Ahí hay una pregunta de Ciro: ¿esas proporciones son estándares? No, no son estándares. Se pueden usar variantes, podría ser un 70, un 15 y un 15, pero va por ahí. O sea, la mayor parte del set, los datos que tenemos inicialmente, tienen que usarse para el set de entrenamiento y dejar una porción más pequeña para validación y para testeo, ¿sí? Bien. ¿Se entendió ahí la motivación entonces de por qué queremos hacer esta división del set de datos? Porque nosotros, en la vida real, nosotros no vamos a tener el valor real de la variable a predecir. En la vida real tenemos observaciones que nos llegan. Por ejemplo, si la aplicación está productiva, usamos el modelo, nos llegan nuevas observaciones, nuevas muestras, queremos predecir una variable de la cual no sabemos cuál es el valor real, ¿sí? En cambio, si nosotros tenemos un set de datos con datos del pasado, conocemos esa variable objetivo, cuánto vale, cuál es el valor real. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Separamos una parte para entrenar y otra parte para testear el modelo. Y lo testeamos en dos instancias: una instancia de validación y una instancia de testeo, que es la parte final. No queda claro por qué se divide entre test y validación. Bueno, el test de validación se usa, como yo decía antes, se puede entrenar más de un modelo. Uno puede entrenar varios modelos, uno puede entrenar un modelo y luego volver al paso anterior, que era la búsqueda de hiperparámetros. Ahora lo vamos a ir viendo igual, pero si se acuerdan, en esta parte dijimos que uno de los pasos es la búsqueda de hiperparámetros y después viene el entrenamiento del modelo y después viene la evaluación. Entonces, si nosotros en la parte de evaluación vamos a usar el set de validación, nosotros buscamos hiperparámetros, entrenamos el modelo y lo evaluamos en validación, en el validation set. Ahí nosotros podemos iterar de vuelta y volver al paso 3, buscar otros hiperparámetros, entrenarlo y evaluarlo. Podemos probar con otros modelos, buscar hiperparámetros para otro modelo, entrenarlo y evaluarlo. Y con el set de validación, con las métricas que nos da el set de validación, obtenemos una métrica final y elegimos el modelo a partir del set de validación. Una vez que pasamos toda esa parte iterativa, nosotros tenemos que decir, bueno, queremos usar datos de alguna manera prácticamente similares a los reales, para obtener una métrica real que no esté viciada, que no la hayamos usado nunca, datos que no los hayamos usado nunca para elegir o para tomar decisiones dentro del proceso, y con eso obtener una métrica final, de la performance final. Esa es la idea. ¿Se entiende ahí, Ciro? Perfecto, porque si no también, si nosotros usáramos solamente el set de validación y estuviésemos iterando sobre el set de validación, podríamos estar de alguna manera overfiteando modelos al set de validación. Si el set de validación da muy bien para un cierto tipo de modelo, un cierto tipo de parámetros, nosotros vamos iterando sobre ese set de datos de validación, obtenemos una buena métrica, una buena performance, pero después, cuando agarramos datos nuevos de la vida real, el modelo no performa tan bien. Por eso entonces siempre la métrica final la usamos con datos que no los hayamos usado nunca
dentro del proceso de Machine Learning. Bien, como decíamos antes, entonces, el set de datos inicial que tenemos, después de hacer la división para quedarnos con el set de entrenamiento, no necesariamente, así como lo obtenemos, lo usamos para entrenar el modelo, se lo pasamos como input al modelo, sino que muchas veces tenemos que hacer algunos preprocesamientos, algunos que son obligatorios y otros que son opcionales de alguna forma. Por ejemplo, una de las cosas que se pueden hacer o que se deben hacer es la eliminación de filas duplicadas. Este es obligatorio. Si el set de datos a veces pasa, un CSV tiene más de una fila que está duplicada, esas filas tenemos que eliminarlas. ¿Cuál es el peligro que corremos si no la eliminamos? Tener una fila en el set de entrenamiento que también esté en el set de validación o en el set de testeo. Si es una, probablemente no pase nada, pero si esto pasa más de una vez, lo que podemos estar haciendo es tener métricas de performance, métricas de evaluación del modelo, un poco sesgadas porque son datos que el modelo ya usó para entrenar, ya los conoce el modelo. Por eso queremos siempre que los datos del set de validación y el set de testeo sean nuevos para el modelo. Otra cosa que debemos hacer es la imputación de nulos. Hay muchos modelos que trabajan, por ejemplo, con el método de máxima verosimilitud o métodos de cuadrados mínimos. Ese tipo de algoritmos, ese tipo de métodos no conocen los nulos, no saben que son los nulos, solamente pueden recibir como input datos numéricos. Entonces, de alguna manera tenemos que resolver qué hacer con los datos que son nulos, que están faltantes en nuestro set de datos. Por ejemplo, podríamos reemplazarlos por la media de la columna, por la mediana, usar alguna otra técnica, algún otro algoritmo, pero de alguna manera tenemos que imputarlos esos nulos. Y lo mismo vamos a hacer luego, cuando el modelo esté, por ejemplo, productivo, nosotros tenemos que pensar y decidir qué hacer cuando nos llega un nulo. Una opción es decir, bueno, si me llega un nulo en esta columna, por ejemplo, no puedo hacer una predicción. Entonces, no sé, en la aplicación saltará un error, por ejemplo. Si tal columna está en una que es muy importante, no podemos predecir. Pero también eso es una decisión que hay que tomar. Sino también se puede entonces imputar también en producción, por ejemplo, por un valor default, una mediana, una media de algún set de datos. Pero tenemos que decidir qué hacer con los nulos. Luego, otra cosa que se debe hacer es un balanceo del set de datos, o no es que se tiene que hacer, esto es opcional, se podría llegar a hacer si tenemos un set de datos que está muy desbalanceado, por ejemplo, una clasificación binaria en el cual tenemos, imagínense, un 98%, 99% de datos de una clase y un 1 o un 2% de datos de otra clase, tal vez al modelo le cueste generalizar y entender los datos de esa clase minoritaria, entonces una buena forma de compensar esa problemática es, bueno, hacer un balanceo y entonces eliminar tal vez algunos datos de la clase mayoritaria o oversamplear algunos datos de la clase minoritaria para tener un set de datos un poco más balanceado, un 70-30, un 80-20, lo que se considere, pero que la clase minoritaria aparezca un poco más de lo que aparecía inicialmente en el set de datos inicial. Otro aspecto, otra cosa que se puede hacer es la creación de nuevas variables o eliminación de variables. A veces, por ejemplo, podríamos crear, si tenemos una variable con fechas, con tiempos, por ejemplo, podríamos entonces extraer de ahí el día de la semana, el día del mes, el año, por ejemplo, si fuese necesario, porque como decíamos antes, una regresión lineal o el método de cuadrados mínimos o el método de máxima verosimilitud no entiende una columna, un dato en formato datetime, por ejemplo. Entonces tenemos que extraer esa información en columnas numéricas que puedan entender estos algoritmos, estos métodos. Otra cosa que se podría llegar a hacer, por ejemplo, es hacer interacción de features. Por ejemplo, si tenemos un set de datos de productos y tenemos una columna que es el ancho y otra columna que es el largo, podríamos nosotros crear artificialmente una columna que sea el área, que sea la multiplicación, el producto de ambas columnas. Otra cosa que se podría llegar a hacer es variables que sean un resumen de la historia de esa observación. Por ejemplo, si tenemos ventas, podríamos querer tener una columna que sea el promedio de ventas del mes, no sé, la cantidad de ventas en la última semana, la cantidad de ventas en el último mes, por ejemplo. Resumen, sí sería eso. Otra cosa que por ahí debemos hacer es eliminar algunas variables. ¿Sí? Si tenemos un ID, no nos sirve el ID, no queremos que el modelo aprenda si tal ID es bueno o es malo, o si el nombre, por ejemplo, del usuario o el ID del usuario es un usuario bueno o un usuario malo, no queremos que pasen esas cosas. Entonces eliminamos el ID, eliminamos el nombre o eliminamos alguna otra columna que consideramos que no tiene relevancia o que a priori no nos hace sentido que esté en el entrenamiento. Y alguna otra cosa que podríamos llegar a hacer es, por ejemplo, si tenemos variables cíclicas, si tenemos el día de la semana, por ejemplo, que está modelado entre números entre el 0 y el 6, podríamos querer tal vez hacer una transformación trigonométrica y en vez de tener un valor entre 0 y 6, tener el seno y el coseno de ese valor. Porque ¿qué puede pasar, por ejemplo? Si tenemos valores entre 0 y 6 para el día de la semana, el modelo podría llegar a entender que el lunes está más cerca del jueves que del domingo, porque el 0 está más cerca del 3 que del 6, y eso no es verdad. Entonces
Al hacer una transformación trigonométrica podemos evitar eso, por ejemplo. Y otra cosa que se podría llegar a hacer es normalizar el set de datos. Si tenemos columnas o features con escalas muy dispares, tal vez lo que podríamos hacer entonces es normalizarlas para que todas tengan una escala similar, y eso puede ser bastante útil en algoritmos como por ejemplo KNN, que utilizan distancias para hacer los cálculos. Bien, otra cosa entonces que podríamos llegar a hacer es el encoding de variables categóricas. Para esto vamos a tener una clase en particular más adelante, cuando tenemos columnas o variables que no son numéricas, que son textos, por ejemplo un string, ya sea no sé, el nombre de un país, el nombre de un título, de una descripción, una review. Vamos a querer entonces de alguna manera transformarlas a un número. Bueno, la transformación trigonométrica es un caso muy excepcional, por ahí no se usa tanto. Lo que yo comentaba era, por ejemplo, si tenemos una variable que sea el día de la semana, que esté modelado los días de la semana entre 0 y 6. El lunes es el 0, el martes es el 1 y así, ¿no? ¿Qué podría llegar a pasar? El modelo podría llegar a entender que el lunes está más cerca del jueves que del domingo, porque el 0 está más cerca del 3 sería que del 6. Y eso no es real. Entonces se podría transformar esa variable, que está entre 0 y 6, a seno y coseno, por ejemplo, y de esa forma se evita que el modelo pudiera llegar a aprender esas cosas. Y aprende algo que es más real. Claro, es lo que dice ahí Gastón. En vez de tener los puntos en una recta, una circunferencia. Estos son ejemplos igual, se podrían hacer transformaciones o crear features o variables de acuerdo al problema que se está modelando y a las consideraciones que se tenga del dominio del negocio, del problema con el que está trabajando cada uno. Y bueno, el último punto del que estaba hablando era el encoding de variables categóricas. Hay variables entonces que son textos, son strings. Como decíamos antes, el método máxima verosimilitud no entiende de strings, entonces tenemos que transformarlas de alguna manera a un número. Ya vamos a tener una clase en particular que haga foco en cómo encodear variables categóricas, pero vamos a tener que hacerlo. Eso es para que lo tengan en cuenta, ya vamos a aprender cómo. Sumo, Nacho, a la parte en la que decías de la creación de las nuevas variables. Un ejemplo puntual que tenemos es la info del cuatripasado, donde había una feature que contaba con mucha información, que por ejemplo era toda la dirección del lugar, eran locales de venta y tenía, no sé, el nombre, la ciudad, la dirección, el código postal y demás, y por ahí toda esa información en conjunto no nos ayudaba a predecir mucho, pero sí, si particionábamos en ciudad, podíamos encontrar patrones, y no, si hacíamos foco en los códigos postales, encontrábamos patrones. Entonces por ahí se pueden crear nuevas a partir de ya existentes. Exacto, totalmente. También, por ejemplo, si uno tuviese dentro de una columna un texto muy largo, una review, una descripción, se podrían usar técnicas de NLP para crear columnas nuevas a partir de esos textos. Pero lo que tenemos que tener en claro es que un texto, en la mayoría de los casos, no puede ser input de un modelo de Machine Learning. Bien, pasamos entonces al tercer paso, que es ahí va, el de la búsqueda de hiperparámetros. Entonces decíamos que hay una diferencia entre lo que es un hiperparámetro y lo que es un parámetro. Alguien se anima y se acuerda, entonces ya lo discutimos un poquito y creo que lo vimos también en el Kahoot si no me equivoco, pero alguien se anima ahí a hablar o comentar cuál es la diferencia entre un parámetro y un hiperparámetro. O sea, el parámetro es lo... ¿Se me escucha? Se escucha muy bajito. Dale, a ver, escribilo y yo lo leo. Si recuerdan, entonces en los videos habíamos visto que no es lo mismo un parámetro para un modelo que un hiperparámetro. Ahí Ciro dice que el parámetro es lo que el modelo busca optimizar y el hiperparámetro, yo igual lo spoileé hace un ratito, lo conté. El hiperparámetro es la configuración que hacemos al modelo. Ok, va por ahí. O sea, como decíamos antes, el hiperparámetro es un valor que los modelos necesitan como input para poder iniciar el proceso de entrenamiento, para poder aprender de los datos. Vamos a hacer un pequeño spoiler, pero por ejemplo en KNN, el valor de K uno se lo tiene que dar al modelo al inicio.
No es que el modelo encuentre el valor de K óptimo. Uno tiene que elegir qué valor de K usar. En cambio, un parámetro es un valor que el modelo se encarga solo de definir cuál es el valor correcto o el valor óptimo. Por ejemplo, en la regresión lineal, los beta son parámetros. El modelo mismo consiste, la regresión lineal, en encontrar los beta óptimos. Mientras que en KNN, por ejemplo, el K se lo tenemos que pasar sí o sí. Entonces, como decíamos, varios modelos tienen varios hiperparámetros, diferentes hiperparámetros, y nosotros tenemos que definir previo al entrenamiento del modelo qué hiperparámetros queremos usar. ¿Cuál es el valor de K que queremos usar, por ejemplo? Bueno, a priori no lo sabemos. Va a depender del set de datos, por ejemplo. Entonces, lo que podemos hacer es un proceso de optimización, es decir, buscar la mejor combinación de hiperparámetros de un modelo. Para eso, entonces, tenemos que definir un conjunto de valores a probar por cada hiperparámetro. Por ejemplo, para el valor de K, para KNN, vamos a probar con, no sé, 3, 5, 7, el valor que sea. Para diferentes hiperparámetros probaremos diferentes valores posibles que hagan sentido ese hiperparámetro. Y entonces luego definimos esos valores posibles para cada hiperparámetro y vamos a tener que buscar la combinación óptima de esos hiperparámetros. Y para eso tenemos dos enfoques posibles. Uno es Grid Search y el otro es Random Search. El Grid Search consiste en probar cada combinación posible de hiperparámetros y elegir la que obtenga una mejor métrica de evaluación. Mientras que el Random Search consiste en probar cada combinaciones aleatorias de esos hiperparámetros y elegir la que obtenga la mejor métrica. ¿A quién se le ocurre cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de ambos? O sea, cuál es la ventaja de Grid Search y su desventaja, y la ventaja y la desventaja de Random Search. Creo que también en el Kahoot había alguna pregunta de eso. Sé que somos pocos, pero alguien se va a acordar, bien. Si lo dice, Grid Search te da el óptimo, tarda mucho, bien. Entonces la ventaja de Grid Search es que vamos a obtener el óptimo absoluto, ¿sí? Pero la desventaja es que va a probar todas las combinaciones, va a tomarse un tiempo. Y el Random Search es un poco al revés, ¿no? Calculo que lo estará ahí escribiendo Ciro, pero es lo contrario. O sea, el Random Search no me da el valor óptimo, podría darme el valor óptimo, pero en principio es un óptimo local, no sabemos si es el óptimo absoluto. Y en contrapartida, como ventaja, es que nosotros podemos definir cuánto tiempo queremos destinar a la búsqueda de hiperparámetros. Nosotros elegimos cuántas iteraciones, cuántas combinaciones probar y utilizamos entonces la cantidad de combinaciones que nosotros querramos. Vamos a tener un valor óptimo local probablemente, pero reducimos el tiempo. Y bueno, en general se utiliza acá Fold Cross Validation, que consiste entonces en dividir el set de entrenamiento en K partes y utilizar K-1 para entrenar con esos hiperparámetros y probar en esa otra partecita que quedó libre y así ir iterando e ir cambiando el fold que corresponde para probar. Cuando en Grid Search decidimos probar todo, como se aplica a valores continuos. Bueno, no podemos poner valores infinitos a probar en Grid Search. Si tenemos, por ejemplo, un hiperparámetro que es un valor que tiene un valor continuo, es decir, puede tomar valores decimales, por ejemplo, tendremos que definir un conjunto acotado, finito, de valores posibles a probar. Por ejemplo, no sé, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y listo, por ejemplo. Dependiendo del hiperparámetro, vamos a elegir un valor acorde a eso, que haga sentido el hiperparámetro. Pero no podemos probar infinito porque podemos estar toda la vida, sino, y tampoco tiene sentido. ¿Sí? Algo que es bastante, o sea, siempre primero, claro, exactamente, siempre primero tenemos que definir qué valores queremos probar. Acá, fíjate que dice, tenemos que definir un conjunto de valores a probar para cada hiperparámetro. Y ahí también nos podemos equivocar, ¿no? Por ejemplo, podría llegar a pasar que a veces es común dentro de la búsqueda de hiperparámetros que justo para uno de los hiperparámetros el valor óptimo es justo el que está más a la derecha, si se quiere, del conjunto de datos, del set de datos que estamos probando, ¿no? Imagínense que estamos probando 1, 2, 3, 4 y 5 para un hiperparámetro. Y el valor óptimo nos da 5, por ejemplo. Sería una buena idea correr un poquito el límite, probar con 6 y con 7, por ejemplo, a ver si el óptimo sigue siendo 5 para ese hiperparámetro o en realidad es que el óptimo está mucho más a la derecha, solamente que no se lo presentamos como posibilidad para probar dentro del conjunto de valores posibles. Pero sí, es cierto que nosotros tenemos que definir primero cuáles son los valores que queremos probar. Por eso es importante conocer la teoría también detrás de cada modelo, porque nosotros tenemos que definir qué valores estamos probando. Entonces, esos valores tienen que hacer sentido, tienen que ser coherentes
con lo que representa ese hiperparámetro. Bien. Pasamos ahora entonces a la parte de los modelos. Como habrán visto, en la teórica hay diferentes modelos de Machine Learning, tanto para regresión como para clasificación. En esta clase vamos a trabajar en modelo de regresión lineal, regresión logística y KNN. Iniciamos con el modelo de regresión lineal. ¿En qué consiste el modelo de regresión lineal? Este modelo entonces consiste en, nosotros tenemos una variable Y, que es la que queremos predecir, como veníamos hablando antes, la variable objetivo, el label, el target que queremos predecir, y tenemos una serie de otras P variables, x1, x2 hasta xp, que nos van a ayudar, estas son las fichas, las columnas, que nos van a ayudar a predecir esa variable Y que tenemos como objetivo. Entonces el objetivo de la regresión lineal es encontrar una relación entre la variable dependiente Y y las otras P variables. Queremos expresar a la variable dependiente Y como una combinación lineal del resto de las variables, es decir, la variable dependiente Y en función del resto de las variables. Entonces fíjense, imagínense que nosotros queremos predecir como una variable continua, estamos en un caso de regresión, o sea, queremos predecir algo que es numérico, continuo. Imagínense que queremos predecir el nivel de glucosa en sangre de una persona. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Nosotros queremos decir que el nivel de glucosa en sangre de una persona, este Y, es igual a una variable que tengamos en el set de datos, por ejemplo, la cantidad de veces que esa persona hace ejercicio durante el mes, por un parámetro beta sub 1, más otras variables que tengamos en el set de datos, por ejemplo, no sé, la cantidad de dulces que come esa persona durante el mes, o no sé, la cantidad de o el tipo de trabajo que hace, o alguna otra variable que podamos medir, un análisis de laboratorio, por ejemplo, de análisis de sangre, multiplicado por un coeficiente. Entonces lo que el modelo va a hacer es optimizar, encontrar los valores óptimos de estos coeficientes beta, pero fíjense que es bastante intuitivo, porque queremos predecir una variable Y, el nivel de glucosa en sangre, en función de otras que conocemos, multiplicadas por un beta, que es un coeficiente. Tenemos un beta sub 0, es una constante, y tenemos un epsilon sub i, que es un error aleatorio. Este error aleatorio es importante porque lo que nos está diciendo es que esta variable que nosotros queremos predecir, esta variable objetivo, se puede expresar como una combinación lineal del resto de las variables, pero que puede haber un error. Este error puede provenir de las mediciones que hagamos, es decir, pueden ser que estas variables que tenemos nosotros en el set de datos estén mal medidas, podría pasar eso, y también puede pasar que estas variables no sean suficientes para explicar la variable objetivo, es decir, que nos falten variables para explicar esta variable objetivo. Por eso se plantea en la teoría, en la hipótesis inicial de la regresión lineal, que este epsilon sub i engloba esos errores. En realidad, este epsilon sub i debería tener esperanza cero. Entonces, definimos para cada observación que tenemos dentro del set de datos, definimos entonces que, imagínense, el paciente I, el paciente 1, lo definimos con el nivel de glucosa en sangre del paciente 1 por un beta sub 1. La cantidad de veces que hace ejercicio del paciente 1 por el beta sub P. Y así para cada uno de los pacientes. Desde el 1 hasta el N, de todas las observaciones que tenemos en el set de datos. Esto mismo lo podemos escribir de forma matricial. Fíjense. Acá en el vector Y tendríamos entonces los niveles de glucosa en sangre de los N pacientes. Acá tenemos los P betas. Acuérdense que los betas son por cada variable que tenemos, por cada columna, por cada feature. Los epsilon de cada paciente. Podemos escribir entonces a las variables de esta forma, con la matriz X, y lo podemos expresar con esta expresión. Y es igual a la matriz X por el vector beta más el vector epsilon. Y entonces lo que tenemos que hacer de acá, conocemos Y, conocemos X, conocemos epsilon, no conocemos beta, queremos encontrar los beta, en eso consiste la regresión lineal. Entonces utilizando cuadrados mínimos se pueden estimar los coeficientes beta, con esta expresión que está acá. Esto me lo tienen que creer ahora, si a alguien le interesa le podemos pasar en qué libro está detallada y demostrada esta expresión. ¿Alguna duda con respecto a la regresión lineal? Si no pasamos a KNN. Lo que más me interesa de la regresión lineal que quede claro es que es un método de regresión, queremos predecir una variable numérica. Y lo que está... Lo estoy pasando. Ahí va. Lo que es importante tener en cuenta entonces es que queremos expresar a la variable a predecir como una combinación lineal del resto de las variables. Es el modelo más sencillo este. ¿Sí? Bien, genial. Pasamos entonces a KNN. KNN es un algoritmo que se llama, bueno, K nearest neighbors, es decir, los K vecinos más cercanos. Es un algoritmo, un modelo de Machine Learning que nos permite utilizarlo tanto para regresión como para clasificación.
¿Y en qué consiste KNN? Consiste que cuando nos llega una nueva observación, bien, ahí Ciro pregunta si el anterior es solo para regresión. Sí, el anterior Ciro es solo para regresión, KNN es para regresión y o para clasificación. Podemos usarlo para cualquiera de las dos. Y ahí Lucía pregunta si después se pueden subir las diapos. Sí, van a estar enlazadas al video de YouTube. Igual ahí comparto también por acá por el chat la presentación también. Bien. Perfecto. KNN entonces. KNN consiste que cuando llega una nueva observación, lo que vamos a hacer es encontrar los K puntos del set de entrenamiento más cercanos y usarlos para predecir. Este algoritmo también es bastante intuitivo. Como decíamos, entonces se puede utilizar tanto para clasificación como para regresión. Podemos utilizar pesos para darle mayor preponderancia a los vecinos más cercanos. Ahora por ahí toma un poco de sentido cuando sigamos explicándolo. Y esto que yo lo dije un poco al pasar en la primera parte del preprocesamiento, se pueden normalizar los datos para que las variables tengan una escala similar y por lo tanto el mismo peso en los cálculos de distancia. Estamos buscando vecinos más cercanos. Vamos a usar distancias. Entonces, si tenemos variables que tienen escalas muy dispares, por ejemplo, una que está en el rango de los millones y otra que está en el rango de las unidades, 1, 2, 3, entonces una buena idea sería normalizarlas para que todas tengan una escala similar y entonces al calcular las distancias, ninguna tenga más preponderancia que la otra. Bien, y pasamos entonces al algoritmo que por ahí acá toman sentido algunas cosas que estuvimos hablando. ¿Cómo es el algoritmo de KNN? En el paso 1, entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la distancia de la nueva observación que nos llega a cada uno de los puntos que tenemos en el set de entrenamientos. Y así obtendríamos un vector de distancias. Si quieren, vamos a ponernos con un ejemplo bastante sencillo. Imagínense que queremos predecir si un paciente, por ejemplo, va a tener o no una cierta enfermedad. Esa es la predicción que queremos hacer. Y vamos a hacerlo, por ejemplo, imagínense que queremos predecir si va a tener o no diabetes un paciente y vamos a usar como variable, como feature, como variable que vamos a usar para predecir, por ejemplo, el nivel de glucosa en sangre. Lo ponemos al revés ahora. Entonces, a partir del nivel de glucosa en sangre queremos predecir si el paciente va a tener o no diabetes. Entonces, imagínense que eso lo podemos representar en una recta. Tenemos solamente una variable, tenemos un set de entrenamientos, tenemos pacientes del pasado que nosotros conocemos si tuvieron o no diabetes, y tenemos un nivel de glucosa en sangre en ese momento. Entonces, en la recta podríamos nosotros representar a cada uno de los pacientes según su nivel de glucosa en sangre y pintarlos de rojo si tuvieron diabetes y de verde si no tuvieron diabetes, por ejemplo. Entonces lo que dice el algoritmo de KNN es que cuando nos llega una nueva observación, un nuevo paciente para el cual nosotros no conocemos si va a tener o no diabetes, lo que hacemos es le calculamos la distancia de esa observación, es decir, calculamos la distancia del nivel de glucosa en sangre del nuevo paciente al resto de los pacientes, o sea, al resto de los niveles de glucosa en sangre del resto de los pacientes para los cuales conocemos su variable objetivo, conocemos si tuvieron o no diabetes. Y así obtendríamos un vector de distancias, ¿sí? Este vector de distancias lo ordenamos de menor a mayor y elegimos a los K primeros puntos del vector de distancias. Es decir, obtenemos los K vecinos más cercanos a ese paciente. Es decir, si tenemos el nivel de glucosa en sangre en la recta, obtendríamos los K pacientes del set de entrenamiento que están más cerca de ese paciente nuevo que nos llegó. Y luego, con esos K vecinos que tenemos, con esos K puntos que obtenemos, vamos a usarlos para predecir. En el caso de clasificación, ¿cómo hacemos? Tomamos a los K vecinos más cercanos y los clasificamos al nuevo paciente, a la nueva observación, por voto de la mayoría, simplemente. En el caso de regresión, lo que se hace es se toman esos K vecinos más cercanos y se obtiene el promedio. Yo, como les decía, estamos obteniendo, por ejemplo, en este caso, la predicción de si va a tener o no diabetes, que es una clasificación, es binario. Si estuviésemos haciendo una predicción de alguna otra variable numérica, por ejemplo, tendríamos la variable que usamos, el nivel de glucosa en sangre, y en vez de pintarlo de colores, tendríamos arriba cuál es el valor que obtuvo para la variable objetivo. Entonces lo que haríamos es con los K vecinos más cercanos promediar esos valores objetivos. Y con eso hacemos la predicción, la estimación del nuevo paciente. ¿Sí? Es bastante intuitivo, bastante sencillo. Son los vecinos más cercanos. Usamos los que están más cercanos a la nueva observación para predecir. ¿Cuáles son los hiperparámetros que podemos optimizar en KNN? El primero tiene que ver con K, que es la cantidad de vecinos a utilizar. Este valor de K, bueno, puede variar. Hay que tener en cuenta algo. Si estamos utilizando una clasificación, si estamos teniendo un problema de clasificación binaria, no nos conviene usar un valor de K par, ¿no? Tiene sentido eso, porque si de repente los dos vecinos más cercanos, si usamos K igual a 2, y los dos vecinos más cercanos son uno de una clase y el otro de la otra, entonces el modelo tendría que tirar la moneda al aire para decidir qué predecir. Entonces, si estamos usando una clasificación binaria, estaría bueno utilizar un valor de K impar, por ejemplo. Podemos probar con 3, 5, 7 y así en adelante. Otro hiperparámetro que se puede optimizar es la métrica de distancia. Como ustedes habrán visto seguramente en álgebra, existen varias formas de medir distancias, ¿sí? El ejemplo que yo les ponía antes, el del nivel de glucosa en sangre y el de diabetes,
era un ejemplo en una dimensión, tenemos solamente una variable. En la vida real vamos a tener 2, 3, 4 variables. Es decir, si tenemos 2 variables va a ser un plano, si tenemos 3 va a ser en R3, y vamos a tener n variables. Vamos a estar calculando distancias en n dimensiones. Y hay diferentes formas de calcular distancias en n dimensiones. Por ejemplo, podemos usar la distancia euclídea, que es la más común, pero hay otras formas de medir distancia, como por ejemplo la distancia Manhattan, y hay otras más que se pueden utilizar. Y también el algoritmo de pesos, ¿sí? Existen algunos que son que vienen por default, pero uno podría crearse su propio algoritmo de pesos y decidir de qué manera quiere ponderar a los vecinos según su distancia, según cuán cercanos estén a la nueva observación. Uno podría crear una función en Python, por ejemplo, definir su propio algoritmo y utilizarla dentro de la búsqueda de hiperparámetros. Bien, ¿alguna duda entonces con KNN? Si no pasamos al último modelo que nos queda. Ahí sí lo pregunta, ¿en la vida real es útil? Bueno, se usa, no es tal vez de los más usados, pero se puede usar. Sí. No es de los más usados. A mí se usa bastante, dice Gastón, sí. A mí particularmente me gusta mucho KNN, porque es muy intuitivo. Es muy... Hay otros modelos que por ahí, en regresión lineal, por ejemplo, veíamos que llegamos hasta la parte de cuadrados mínimos, y bueno, ahí dejamos en manos, si se quiere, el modelo de cuadrados mínimos. Acá es bastante intuitivo, ¿no? Uno puede seguirle el rastro hasta el último momento. Bien. Una última cosita que quería mencionar de KNN es que KNN es un algoritmo lazy, ¿no? Fíjense que lo que nosotros decíamos es que nosotros, cuando nos llega una nueva observación, calculamos todas las distancias, ordenamos el vector de distancias, usamos los cada vecinos más cercanos para hacer la predicción. Todos esos cálculos tenemos que hacerlos cada vez que nos llega una nueva observación. A diferencia, por ejemplo, de la regresión lineal, que nosotros una vez que entrenamos calculamos esos parámetros beta óptimos, y cuando nos llega una nueva observación simplemente introducimos los valores que nos llega la nueva observación, lo multiplicamos por los beta y listo. No tenemos que hacer cálculos de distancia, no tenemos que hacer ningún cálculo, sino que cuando nos llega una nueva observación simplemente usamos la fórmula que tenemos y predecimos. En el caso de KNN tenemos que hacer los cálculos de distancia cada vez que nos llega una nueva observación. No hay forma de, si se quiere, precalcular cosas, ¿sí? Bien, pasamos entonces a la regresión logística. Acá creo que había también alguna pregunta en el Kahoot con respecto a esto. La regresión logística puede ser engañosa porque su nombre dice regresión, pero es un método de clasificación. Pero tiene sentido que sea así, ahora lo vamos a explicar. La regresión logística entonces se utiliza, ¿en qué consiste? La regresión logística utiliza regresión para modelar la probabilidad de que una observación pertenezca a una categoría particular. Es decir, nosotros estamos usando regresión, vamos a usar un modelo de regresión, pero para calcular la probabilidad de que la observación pertenezca a una clase. Entonces es un modelo de clasificación. El enfoque que le da es que estamos haciendo, lo que estamos estimando es la probabilidad. Bien. Cuando se intenta modelar este problema con una regresión lineal, se puede observar que los valores predichos no están necesariamente entre 0 y 1. Y la probabilidad, como sabemos todos, tiene que estar sí o sí entre 0 y 1. Entonces, para eso se utiliza la función logística, que es una función que tiene esta forma, esta pinta, que siempre da valores entre 0 y 1. Entonces, la innovación o lo que propone la regresión logística es, dentro de la función logística, de alguna manera insertar a la regresión lineal, que es lo que tenemos acá. Y entonces, lo que está calculando la regresión logística es una probabilidad condicional. Es la probabilidad de que la nueva observación pertenezca a una de las clases, dada todas las variables y todas las features que tenemos para esa observación. Entonces, fíjense que tiene la forma de la función logística con la regresión. Para estimar estos parámetros beta, entonces, esto es lo mismo que para la regresión lineal. Tenemos que estimar los parámetros beta. Y para estimarlos se utiliza el método de máxima verosimilitud, que debe ser resuelto numéricamente, como con los algoritmos que se estudian en análisis numérico, por ejemplo. Bien. ¿Alguna duda de regresión logística? Bien, pasamos entonces, bueno, ahí va, a la evaluación del modelo. Ese era el último paso que teníamos, entonces solo se usa para categorización, pregunta Ciro. Exacto, Ciro, para regresión, la regresión logística solamente se utiliza para clasificación o categorización, sí. Lo que estamos haciendo es predecir la probabilidad de que la observación pertenezca a la clase. Bien, clasificación binaria
se puede extender también a clasificación multilabel. Ahí lo explicamos para clasificación binaria, pero se puede extender también. Hay que darle una vuelta de rosca. Bien. Pasamos entonces a la última parte del pipeline, si se quiere, de Machine Learning, que es la evaluación del modelo. Habíamos dicho entonces que una vez que entrenamos el modelo, queremos saber si el modelo es bueno o no antes de usarlo en la vida real, ¿sí? Entonces, para evaluar los modelos tenemos una diferencia entre lo que es un modelo de regresión y un modelo de clasificación. Dentro de los que son los modelos de regresión, utilizamos dos métricas. Una es el error absoluto medio y la otra es el error cuadrático medio. Son bastante similares, ya las deben conocer también. Fíjense que es una sumatoria para cada una de las observaciones que tenemos en el set de validación o en el set de testeo. Lo que hacemos es, en el caso del error absoluto medio, lo que hacemos es calcular el valor absoluto entre el valor real de la observación con el valor estimado. O sea, el valor absoluto es la diferencia entre entre el valor real y el valor predicho. Entonces hacemos la sumatoria y lo dividimos por la cantidad de observaciones que tenemos. Y el error cuadrático medio lo que hace es que le da un poco más de preponderancia a los errores más grandes. Por lo que está haciendo es calcular la diferencia al cuadrado del valor real con el valor predicho para cada observación. Y de vuelta hace la sumatoria y lo divide por n. Promedia. Bien, y para clasificación tenemos algunas otras métricas. Algo que es muy común dentro de lo que es clasificación es hacer una matriz de confusión. Fíjense lo que es la matriz de confusión. En la matriz de confusión nosotros tenemos esta fila que representa el valor real 0, esta fila que representa el valor real 1, esta columna representa el valor predicho 0 y esta columna representa el valor predicho 1. Entonces acá vamos a contar cuántas observaciones del set que estamos evaluando caen dentro de cada celda. Entonces, si el valor real es 0 y el valor predicho es 0, estamos en un caso un verdadero negativo. Si el valor real es 0 y el valor predicho es 1, estamos en el caso del falso positivo. Si el valor real es 1 y el valor predicho es 0, estamos en un falso negativo. Si el valor real es 1 y el valor predicho es 1, estamos en un caso de verdadero positivo. Por ejemplo, acá, dentro del falso positivo, es cuando el valor real es 0 y el valor predicho es 1. Recuerdan, por ejemplo, en la pandemia, ¿qué pasaba? Cuando alguien se hacía un test de COVID, por ejemplo, y la predicción, o sea, el test decía que esa persona tenía el virus, cuando en realidad no lo tenía, se hablaba de que tenía un falso positivo. Bien. A partir de esta matriz de confusión podemos armar diferentes métricas, las que tenemos acá abajo. Una de ellas es el accuracy. El accuracy, fíjense, que lo que hace es, toma la cantidad de verdaderos negativos que tuvimos con la cantidad de verdaderos positivos que tuvimos y lo divide por n. Básicamente el accuracy nos mide cuántas veces estamos prediciendo bien. Ahora, el accuracy puede ser útil, pero tiene algún problema. Por ejemplo, imagínense que tenemos un set de datos con un poco desbalanceado, con 90 observaciones, por ejemplo, de una clase y 10 de otra clase minoritaria. Y imagínense que tenemos un modelo que siempre predice la clase mayoritaria. Entonces, en ese caso, ese modelo, cuando lo evaluemos, tendríamos una accuracy del 90%, 0.9. Sin embargo, ese modelo no sirve para nada porque nunca me detecta una observación de la clase minoritaria. Entonces, el accuracy puede ser útil, pero hay que tomarlo con pinzas a veces. Bien, otra de las métricas que tenemos es la sensibilidad, o también conocida como recall. La sensibilidad, fíjense en la fórmula, que es los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos. Fíjense que son los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos. La sensibilidad o el recall es la capacidad de detectar a los positivos. Por ejemplo, si tenemos en el caso de los pacientes, el ejemplo de los pacientes sería los pacientes que correctamente estimamos como enfermos sobre los enfermos totales. Y lo que está haciendo es penalizar a los falsos negativos. Esto es muy útil, por ejemplo, imagínense un caso, como hablábamos antes de medicina, por ejemplo, estamos estimando si alguien va a tener o no una enfermedad. No queremos que nadie que tenga una enfermedad decirle que no la tiene y mandarlo a la casa, por ejemplo. Entonces preferimos tal vez equivocarnos y decirle a alguien que tiene una enfermedad cuando no la tiene, pero no queremos que no se nos escape nadie que sí tenga la enfermedad, ¿sí? La especificidad es lo mismo que la sensibilidad o el recall, pero para la otra clase. Fíjense que son los verdaderos negativos sobre los verdaderos negativos más los falsos positivos. Y la precisión es muy útil también, y lo que nos dice es cuán bueno es el modelo detectando positivos. Fíjense que es lo que está acá en la segunda columna, estamos hablando de lo que predecimos como 1. Fíjense que tenemos los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos.
Estamos hablando siempre de lo que predecimos nosotros con nuestro modelo como 1. Fíjense que la fórmula es muy parecida a la de la sensibilidad, solo que la sensibilidad penaliza los falsos negativos y la precisión penaliza los falsos positivos. Y es muy útil entonces, por ejemplo, imagínense para fraude o para delitos o para cuestiones de ese estilo en los cuales nosotros no queremos acusar a alguien de hacer algo que no hizo, por ejemplo. Entonces preferimos dejar pasar a algunos malos, por ejemplo, pero no queremos a ningún inocente decirle que hizo algo que no hizo en realidad. Entonces, fíjense qué interesante esto. Tenemos diferentes métricas, diferentes formas de evaluar un modelo de Machine Learning. ¿Y cuál usamos? Bueno, podemos usar una u otra dependiendo del modelo, del problema que estemos modelando, ¿sí? Tenemos que entender el dominio del problema que estamos modelando y decidir qué métrica utilizar para optimizar. Obviamente siempre podemos calcular todas, pero siempre tenemos que optimizar una. Cuando buscamos los hiperparámetros hay que optimizar una métrica. Bien, y por último vamos a hablar, dentro de lo que es métricas, de las curvas ROC, de la métrica del área bajo la curva ROC. Esta es una métrica también de clasificación que un poco que engloba lo que estuvimos hablando antes de la matriz de confusión con los verdaderos positivos, los falsos positivos, etc. Entonces fíjense lo que hace la curva ROC. Lo que vamos a graficar es, en el eje vertical vamos a graficar la sensibilidad, que es el True Positive Rate. Y en el eje horizontal vamos a graficar 1 menos la especificidad. Eso lo vamos a graficar para cada umbral de decisión. ¿Qué es un umbral de decisión? Bueno, ¿recuerdan, por ejemplo, en la regresión logística que lo que hacíamos era predecir una probabilidad? La probabilidad de que la nueva observación pertenezca o no pertenezca a una clase, por ejemplo. Bueno, nosotros lo que tenemos que decir una vez que estimamos la probabilidad, tenemos que decir, bueno, a partir de qué probabilidad clasificamos como positivo o como negativo. A partir de qué probabilidad decimos que esta observación pertenece o no a una clase. Entonces tenemos que definir un corte, un umbral a partir del cual hacemos esa predicción. Entonces para cada uno de esos umbrales, lo que se hace acá en este gráfico es graficar tanto el false positive rate como el true positive rate, que es lo que está acá, ¿no? La sensibilidad y 1 menos la especificidad. Y lo que vamos a querer siempre es que la curva ROC sea lo más grande posible, es decir, que el área bajo la curva ROC sea lo más amplia posible. Porque fíjense qué pasa. Fíjense que en el punto 0,1, ¿sí? En el punto x0, el x0 acá, ¿no? El i1, estamos acá, tenemos que los falsos negativos son 0 y los falsos positivos son 0. Entonces acá estamos en el escenario ideal, ¿sí? No tenemos falsos, fíjense. Son todos verdaderos, siempre predecimos bien. Entonces siempre queremos que la curva esté lo más cercana a este punto posible. Es decir, queremos que el área bajo la curva ROC sea lo más grande posible. Fíjense qué pasa en el punto 1, 0. En el punto 1, 0, que es este que está acá, x1 y 0, tenemos que los verdaderos negativos son 0 y los verdaderos positivos son 0. Es decir, acá hacemos siempre la predicción al revés, siempre predecimos mal. Pero fíjense que acá predecimos tan mal que en realidad estamos prediciendo bien, porque bastaría simplemente con dar vuelta la predicción que hacemos y sabemos que ahí vamos a predecir perfecto. Lo que no vamos a querer nunca es estar cerca de esta diagonal, cerca de 0,5, cerca de esta diagonal. Es decir, que el área bajo la curva ROC sea alrededor de 0,5. Porque fíjense qué pasa en el punto 0,0. En el punto 0,0 tenemos que los verdaderos positivos son 0 y los falsos positivos son 0. Es decir, que nunca predecimos como positivo, siempre predecimos como negativo. Un modelo que siempre predice lo mismo no es útil para nada. Y acá pasa lo mismo, pero al revés. En el punto 1,1 tenemos que los falsos negativos son 0 y los verdaderos negativos son 0. Es decir, que no hay negativos por nuestro modelo. Nuestro modelo nunca da ningún negativo. No es útil para nada eso. Entonces siempre vamos a querer que la curva ROC sea con la mayor área. Vamos a querer siempre tener el mayor área posible bajo la curva ROC. Y como es el área de un cuadrado de 1 por 1, el máximo valor es 1, el menor valor es 0. Y nunca vamos a querer estar en 0,5. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a esto? Bien, pasamos entonces a la última parte, que son posibles problemáticas que podemos tener a la hora de hacer un modelo Machine Learning. Bueno, esto lo vieron un poco en el Kahoot, también lo vieron en la parte teórica seguramente. Una de las problemáticas bastante comunes es el underfitting. ¿Qué sucede con el underfitting? El modelo no es lo suficientemente complejo como para capturar los patrones presentes en los datos de entrenamiento. ¿Cuáles son los síntomas del underfitting? Tener un error de entrenamiento alto y un error de validación alto. Fíjense, lo que me está queriendo decir esto es que el modelo ni siquiera, con los datos que usó para entrenarse, con los datos que vio y utilizó para aprender, ni siquiera anda bien. El error es alto con los datos de entrenamiento. Por supuesto que si con los datos de entrenamiento, que son los que usó el modelo para aprender, no performa bien, tampoco va a performar bien con validación o con testeo, con datos nuevos, tampoco va a performar bien. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, se puede solucionar cambiando a un modelo más complejo, por ejemplo.
En el caso de overfitting, lo que nos sucede es que el modelo se ajusta demasiado bien a los datos de entrenamiento y no generaliza a nuevos datos. ¿Cuál es el síntoma de esto? Entonces tenemos un error de entrenamiento bajo y un error de validación alto. Entonces, el modelo, cuando nosotros le ponemos a predecir los datos que vio en el entrenamiento, los predice muy bien, casi a la perfección. Tenemos un error de entrenamiento bajo. Pero cuando al modelo le pasamos datos nuevos, el error que tenemos es alto, el error de validación es alto. ¿Cómo se soluciona esto? Entonces, cambiando un modelo más simple o consiguiendo más datos. Vamos a verlo ahora de de una forma más gráfica. Fíjense, tanto para clasificación como para regresión. Fíjense que en clasificación tenemos estos datos que son los puntitos. Tenemos los puntitos naranjas y los puntitos azules. Un ajuste correcto para estos datos sería una curva de este estilo. En el caso de overfitting, fíjense que tenemos una curva que se ajusta a la perfección a los datos de entrenamiento, pero no logra generalizar bien. No logra entender cuál es la tendencia, cuál es el patrón general de los datos que tenemos. Y en el caso de underfitting tenemos una simple recta que tampoco logra captar bien los datos, ¿sí? Bien. Y en el caso de la regresión tenemos puntitos azules, tenemos datos, en este caso en 2 dimensiones para que se vea bien el gráfico. Y fíjense que un ajuste correcto de estos datos sería una curva de este estilo. En el caso de overfitting, fíjense que la curva prácticamente pasa por cada uno de los datos de entrenamiento. Y en el caso de underfitting, fíjense que tenemos una recta que no logra captar bien la tendencia que tienen estos datos, que es un poco más bien ascendente con una curva. Entonces siempre lo que vamos a querer es tener un ajuste de este estilo. Ni estar ajustados al 100% de los datos de entrenamiento, porque no vamos a generalizar bien, ni tampoco ser tan pobres en el sentido de tener un modelo que no pueda ni siquiera captar la tendencia general de los datos, que no se ajuste para nada al set de entrenamiento que tenemos. Esto es algo con lo que, como data scientist, vamos a tener que luchar, digamos, al momento de entrenar un modelo. Tenemos que estar atentos a esto. Bien, ¿alguna consulta? Si no, pasamos ya a la parte práctica. Bien, No, genial. Genial. Bueno, a ver, ahora los dejo un ratito con Juli. Bueno, te robo la pantalla, Nacho. Dale. No. Bueno, en base a lo que estuvieron charlando con Nacho hasta recién, vamos a pasar a la parte práctica, en la cual la vamos a dividir en 2 partes. Una primera parte de regresión y una segunda parte de clasificación. En cuanto a la parte de regresión, vamos a estar usando, bueno, en principio Plotly para hacer algunas visualizaciones que nos permitan comprender los datos, que es algo con el cual ya deberían estar familiarizados. En este caso vamos a estar trabajando con este dataset de sklearn, que es California Housing, que básicamente tiene el objetivo de predecir el valor medio de una vivienda en función a diferentes variables, como pueden ser características, sobre todo socioeconómicas y geográficas, que pueden ser la latitud y la longitud, la cantidad de personas que van a vivir para las cuales está diseñada esa casa, la población en la zona, la edad media de la casa, entre otras características. Entonces, vamos a correr esto que básicamente nos trae el dataset desde sklearn y vamos a adentrarnos un poco más en qué consisten estos datos. Acá tenemos el valor medio de la casa, por lo tanto, esto es lo que nosotros vamos a estar buscando predecir. En principio, como les decía recién, vamos a ver un par de visualizaciones que nos permitan comprender un poco los datos, a ver si encontramos algo que nos permita identificar. A ver, voy a sacar un poco de zoom para que se llegue a ver todo. Por ejemplo, si nosotros hacemos un plot de acuerdo al precio promedio de la casa y la latitud y la longitud, ya podemos llegar a ver que si nos dicen que la longitud está más cercana a los 120 que a los 122 y demás, o sea, uno está sobre la costa y el otro está más a nivel continente, ya podemos predecir a grandes rasgos o por ahí ver una tendencia de un valor más elevado o menor.
Por otro lado, otra de las visualizaciones que nos pueden llegar a servir en principio para ver cómo estas features se relacionan entre sí es un heatmap en la cual nos permite ver la correlación, donde vamos a poder medir cuáles van a aportar para la predicción y cuáles, por lo contrario, no. Y, a ver. Bueno, acá tenemos básicamente la misma que la anterior, solo que la anterior tiene el mapita y acá lo que estamos viendo es un scatter plot que nos permite visualizar también, de acuerdo a la latitud y la longitud, el valor medio de las casas. Y por último, vamos a ver este scatter que nos permite ver una tendencia en lo que son los precios de acuerdo al índice, que si no recuerdo mal era la cantidad de personas que vivían en la casa. No, el ingreso promedio, perdón, de las casas. Bueno, podemos ver de acuerdo al ingreso que tienen cuál sería más o menos el valor medio de la casa. Ahí, Julia, un comentario. Dale. Ahí dice Ciro que el heatmap no entendió para qué era. No De tengo correlación. pantalla, perdón. Yo te voy leyendo igual los comentarios. Ahí Dale. Ciro pregunta, ¿el heatmap para qué era? Es un heatmap de correlación de las features, de las variables, ¿no, Juli? Claro, es un heatmap de correlación que lo que nos permite es ver qué tan correlacionadas están dichas variables, y es por eso también que está el target, lo cual nosotros vamos a buscar predecir para ver cuáles, en este caso son poquitos los features que tenemos, pero puede que haya algunos que no nos interesen contemplar, y bueno, es una de las maneras de validarlo también. Y ahí, Juli, lo que iba a decir yo es que cuando hagan estos plots, por ejemplo, para el trabajo práctico, la idea es que ya funcionen como un modelo de Machine Learning muy primitivo, pero que ya nos permitan hacer una predicción a grandes rasgos. Por ejemplo, en el que está abajo, en el scatter de abajo, por ejemplo, claro, en este, por ejemplo, ya de alguna manera nos da un indicio de cómo podríamos predecir. Por ejemplo, fíjense que queremos predecir el valor de las casas, que es el valor que está en el eje Y. Y entonces, si a mí me llega una nueva observación, por ejemplo, y me dan el income promedio, por ejemplo, de la familia o de la persona, y bueno, yo más o menos puedo decidir cuál va a ser el valor de la casa, porque veo que hay una tendencia en estos datos. Entonces, está bueno a veces hacer algún plot que describa el set de datos, pero es importante hacer plots que nos permitan entender la variable objetivo, lo que queremos predecir. Eso es lo que quería decir. Sí, perfecto. Incluso por ahí en los de clasificación se comprende un poco mejor cuál es la idea de. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda de los datos o si avanzamos. Sobre el último plot, ¿qué representa? El que estás mostrando ahora. Este representa la relación entre el ingreso promedio de vivienda y el valor promedio de dicha vivienda. Es decir, por ejemplo, si en este caso tuvo un ingreso de 12.053.81, el valor de la casa era de 1,25. Entonces nos permite, dependiendo del valor, el monto de ingreso que tiene en promedio una casa, determinar el valor que esta va a tener. No sé si respondí tu pregunta. Sí, cuando te recibís el ingreso de la casa, el ingreso de la gente que vive en la casa. Claro, sí. Perfecto, sí. Exactamente. Bueno, algo importante es que cuando nosotros vamos a predecir, lo que tenemos que hacer es separar este target de los datos los cuales vamos a estar entrenando el modelo, porque si no ahí estaríamos en uno de los casos que mencionaba Nacho. Básicamente le estamos diciendo cuál es, por lo tanto lo está aprendiendo. Entonces eso, y la predicción no va a ser predicción, sino que va a decir lo que ya aprendió. Por lo tanto, lo importante es sacar ese target y apartarlo de los datos que nosotros le vamos a estar pasando al modelo. Entonces, como dataset para trabajar con el modelo, nos van a quedar las restantes features. Y por último, apartado, vamos a tener el label, que va a ser nuestro I.
Bueno, adentrando un poco más, nosotros vamos a tener que particionar este dataset en train y validation en una primera instancia. También lo podemos hacer en train, validation y test, como vimos con Nacho hoy. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con un 80-20, y algo que es muy importante destacar acá es este random state, que es básicamente un valor de semilla. ¿Cuál es la importancia que tiene este random state? ¿Alguno lo sabe y quiere responderlo? Creo que algunos estuvieron trabajando ya con esto. Ahí sí lo dice que es la semilla. Claro, pero ¿qué representa que sea la semilla? O sea, ¿por qué es relevante tener una semilla cuando trabajamos con modelos? Bueno, no sé si estás escribiendo. Ok. La importancia de esto es que nosotros vamos a buscar obtener siempre el mismo resultado. ¿Qué quiere decir? Si yo esto lo omitiera y digo, ok, hasta acá llega mi método, yo cada vez que ejecute la notebook voy a obtener resultados distintos. Entonces, si yo planteo una semilla, siempre va a partir va a ejecutarse con este valor, y por lo tanto vamos a obtener siempre los mismos resultados. Esto es importante dado que, no sé, por ejemplo, le entregan un trabajo a Nacho que tiene como accuracy el 97%, pero se olvidaron de poner esta semilla. Nacho, a la hora de corregir, valida que no haya modificaciones post la entrega, y después de esto ejecuta todo el notebook. Cuando ejecuta todo el notebook, le da que tiene el 86%. Claro, o sea, no es que no tenía el 97%, sino que como no tenía esta semilla seteada, el modelo no arroja el mismo resultado. Por lo tanto, siempre es importante acordarse de este valor. Bueno, en principio eso, no sé si lo ejecuté. Ahí lo ajusté. Entonces nos va a quedar particionado el 80% en train y el 20% en validation. Otra cosa que es importante es que si nosotros estamos trabajando con datos que que podemos hacer una partición de los mismos de manera aleatoria, ok, perfecto, lo podemos hacer de esta manera. Ahora, el problema está en que si tenemos, por ejemplo, el caso de las transacciones, como el dataset que están trabajando, nosotros en este caso es como que hay un problema si yo particiono todo este dataset de manera aleatoria, dado que está ordenado por fechas, es un orden cronológico. Por lo tanto, si yo particiono de manera aleatoria y digo, ok, de este total yo tomo un 80% para train, otro 20% para validation, o un 70-20-10, corro riesgos de que en validation me queden cosas de, por ejemplo, junio, en train me queden cosas de junio y en validation me queden cosas de marzo, y por lo tanto estaría entrenando al modelo con valores del futuro, lo cual no tiene sentido. Es decir, siempre me voy a tener que validar de que en caso de estar trabajando con datasets que rijan bajo un orden cronológico, particionar este dataset de manera ordenada de acuerdo a esta variable para que el train entrene cosas del pasado de acuerdo y relativamente a lo que voy a estar validando y testeando en las siguientes etapas. No sé si se comprendió lo que acabo de decir, porque es bastante importante a la hora de particionar los datasets. Ahí, Juli, también agrego que el tema de la variable temporal es súper importante tener en cuenta cuando se divide. También se puede tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo, si tenemos un set de datos con clientes, por ejemplo, compras o ventas que le hicimos a un cliente, tal vez no queremos tener un cliente que esté repetido en el set de entrenamiento y que después en el set de validación también. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos decir, bueno, quiero separar en train y en test
o en training validation, pero quiero que este conjunto de clientes, por ejemplo, solo aparezcan en el set de train y este otro conjunto solo en el set de validación. Por eso también es muy importante entender qué estamos modelando, qué dominio o problema tenemos. Y otra cosa que quería mencionar es que acá estamos usando, por ejemplo, la función esta train-test-split de sklearn, que nos permite dividirlo de forma aleatoria, pero como decíamos, ¿no? Tal vez si tuviésemos que hacer otra partición, otra división del set de datos, teniendo en cuenta otras cosas, tal vez tenemos que implementarlo a mano esta división, tenemos que hacerlo nosotros esta división, ¿sí? O sea, a la conclusión a la que quiero llegar es que está muy bueno usar estas funciones que vienen ya hechas en la librería, pero hay que entender qué está haciendo uno cuando ejecuta esta función y que en realidad esto se puede implementar a mano muy fácilmente de acuerdo a las necesidades. Perfecto. Bueno, esto nos queda acá y por último, este es el de train, este es el de validación y podemos ver la cantidad de filas que nos quedaron en cada uno de estos datasets. Bueno, adentrándonos un poco más en lo de que es la regresión lineal, nosotros... Y que cambie la partición por la semilla. No terminé de entender la pregunta. ¿A qué te referís, Giro, con que cambie la partición? Igual la primera parte de la pregunta sería no, o sea, el set de validación no está bueno que obtenerlo de forma random. Tenemos que definirlo al principio, cómo obtener el set de validación. Queremos decir, al principio, antes de empezar con todo, queremos decir, estos datos los vamos a usar solamente para entrar en el modelo. Estos otros los vamos a usar para validarlo. Y estos otros para testearlo. Si vos después al final tomás el set de validación, corres el riesgo de tal vez alguna observación que estaba en el set de entrenamiento, traértela para el set de validación también, y ahí no está bueno. A ver. Sí, bueno, eso va por otro lado. Pero sí, lo que dice Nacho y adhiere Gastón es verdad. Y además esto del random en sí, sí, o sea, en este caso, por ejemplo, está particionado de manera aleatoria, pero como mencionaba Nacho, o sea, depende mucho del problema en el cual vamos a estar trabajando. Hay problemas en los cuales nos vamos a tener que centrar en alguna variable y otros en los que vamos a poder hacerlo aleatoriamente, pero desde un primer punto partir con eso y ya al momento de entrenar los datos tener definido qué dato va a ir a cada dataset, ya sea train, validation o test. Bueno, en cuanto a la regresión lineal, vamos a estar usando sklearn, lo vamos a importar. Vamos a crear este objeto de regresión lineal y vamos a hacer un fit, lo cual va a entrenar esta regresión lineal de acuerdo a el X-train y el Y-train. De esta manera lo que vamos a obtener es, no sé si recuerdan la ecuación que había mostrado Nacho en un primer momento, el beta 0 más el beta por el valor de X y demás, vamos a estar obteniendo estos valores con el fit. Si nosotros hacemos un lr.coefficient, nos va a estar mostrando el valor de cada uno de estos beta, que son los que mencionaba Nacho, que son estos parámetros en los cuales si nos agregan otra muestra nosotros vamos a multiplicar, y con el intercept vamos a poder visualizar el valor del beta 0. Algo importante es que si nosotros, o sea, vamos a ver este X-validation, vamos a hacer este cálculo a mano para que puedan creernos, que es como mencionábamos recién. Por ejemplo, si nosotros, la manera en la que nosotros vamos a estar calculando esto es, nosotros teníamos este beta 0 que era 0,436, que es este que está acá. Lo primero que hacemos es multiplicarlo por el valor asociado a ese coeficiente, que es el 4,1528. Luego tenemos el 15, que es el segundo valor que está asociado a este beta.
que es 0, bueno, está a la menos 3, pero bueno, es 0,0096 y así hasta obtener, es decir, todos estos valores se van a multiplicar por sus coeficientes y se les va a sumar el beta 0. De esta manera, si nosotros lo hacemos con la primera línea, es decir, hacemos menos 36,66 más cada uno de estos por estos coeficientes, es decir, el resultado de esto, vamos a estar obteniendo como resultado el valor 1.8245, que para validarlo, si nosotros le decimos sobre el objeto de la regresión lineal, hacemos un predict, es decir, usando, en vez de hacerlo a mano, usando el objeto, el método de la regresión lineal predict sobre la validación, si nosotros predecimos, podemos ver que el mismo... Ay, se me puso una en la pantalla. El mismo valor del 1,82 que teníamos calculados a mano lo vamos a estar obteniendo mediante el uso del predict. ¿Se ve mi pantalla? Porque me tiró un pantallazo negro y no sé si... Sí, se ve, Juli. Ok. Bueno, en principio esto a lo que es entrenamiento y a la predicción misma del modelo. Nacho mencionó previo que lo que pasamos a hacer una vez que tenemos la predicción hecha es una validación, es decir, cómo voy a estar validando que mi modelo está funcionando correctamente. También mencionó el tema del error cuadrático medio y el error absoluto medio, que son dos métricas que podemos utilizar en estas regresiones, que sklearn nos las provee desde su librería de métricas y las podemos importar, y teniendo los targets de validación y el target el resultado de la predicción de nuestro modelo, nosotros vamos a poder obtener estos valores. Por ejemplo, en este caso nos está diciendo que el error cuadrático medio es de 0,54, mientras que también nos dice que el error absoluto medio, el error cuadrático medio es de 0,53. Acá hay un paréntesis para hacer, y es que estas métricas no tienen cotas inferiores ni superiores, por lo tanto, por sí sola no se pueden valer. Estas métricas las vamos a poder estar utilizando en comparación a otros modelos, es decir, o hacemos una regresión lineal y otro modelo, vamos a poder comparar estas métricas para ver cuál es el modelo que está performando de mejor manera. Si nosotros vemos y queremos ver a qué se debe este error cuadrático medio o a qué se debe este error este es el cuadrático y este es el absoluto, podemos ver que si nosotros vemos los valores que el modelo nos arrojó como predicción, acá tenemos, el primero tenía como predicción tenemos 1,82 y por debajo el valor era 1,30. Este tenemos 2,29 y este era 1,99. Este se acercó un poco más y era 1,81,7 y en realidad era 1,82,6. Y de esa manera ahí es donde nosotros vamos a estar encontrando estos errores, comparando el valor resultado de aplicar la predicción del modelo y los valores reales que ya teníamos como conocidos de validación. No sé, Nacho, si querés agregar algo más o si alguno de los chicos tiene alguna duda. En el chat no veo nada. Ahí sí lo pregunta. ¿Cómo podríamos hacer en este caso para mejorar el modelo? Te lo respondo yo con una pregunta, y es ¿qué paso de los que Nacho planteaba hoy podríamos hacer? Porque hay varias cosas que se pueden hacer para mejorar este modelo, que Nacho las mencionó hace un ratito. Esta es una regresión lineal, ¿no? Sí.
están. Bueno, Nacho, ¿se lo querés recordar? Bueno, acá hay un paso que nos salteamos, ¿no? No buscamos hiperparámetros. De todas formas, igual para la regresión lineal no tenemos tantos hiperparámetros para probar. Sí, creo que se podría probar con o sin el beta sub 0 y no sé si hay alguna otra cosa más, algo de regresión a cuadrados mínimos. Pero bueno, ¿cómo podríamos mejorar este modelo? Con otro modelo superior, con otro modelo más complejo, ¿no? O sea, en principio es, si buscamos mejorar el resultado de este modelo, es lo que dice Nacho, hacer alguna búsqueda de hiperparámetros. Si buscamos obtener un mejor resultado, ya podemos aumentar la complejidad del modelo con el cual estamos trabajando para ver si logramos obtener un mejor resultado. Quería ver, a ver si puedo abrirlo. Claro, no hay mucho para la regresión lineal para hacer. Otra cosa que podríamos hacer es revisar un poco el preprocesamiento. Tenemos pocas variables acá, pero podríamos ver de agregar más variables, nuevas variables, transformaciones. Eso podría llegar a mejorar el modelo. Pero en el caso de la regresión lineal son muy poquitas las cosas que tenemos para probar en términos de hiperparámetros. Acá en la documentación, dejé de compartir, quería cambiar de pantalla. Acá en la documentación de sklearn podemos ver qué parámetros tiene. Por ejemplo, podríamos probar con distintos valores de njobs o positive, ver cuál de los dos valores performa mejor. Pero sí, o sea, en principio podríamos buscar mejorar el resultado con una búsqueda de estos hiperparámetros, pero nada, sabemos que Claro. la regresión lineal, por ahí, si queremos un mejor resultado, tendríamos que escalar a un modelo de mayor complejidad. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o si Ciro contestamos lo que... Perfecto. Bueno. Pero un poco más atrás, una pregunta, en un momento hablaste de lo de la semilla, Sí. Me quedó clarísimo que la tenemos que poner, pero bueno, no llegué a entender muy bien cómo se coloca. ¿Cómo se coloca? O sea, ¿por qué la importancia para una semilla? Claro, eso. La importancia de poner la semilla radica en el hecho de partir siempre del mismo punto a la hora de hacer predicciones. O sea, incluso si nosotros ponemos diferentes valores de semilla, vamos a estar obteniendo distintos resultados, pero hace honor a su nombre y va a estar siempre desde el mismo punto. O sea, vos pones, no sé, en este caso teníamos valor de semilla 13, cambiamos el valor a 22 y nos cambia el resultado, pero el problema, el punto a favor, la ventaja que tiene esto es que siempre vas a estar obteniendo el mismo resultado. Y ahí agrego que ¿dónde usamos la semilla? Bueno, en cada momento del proceso de Machine Learning en el cual utilicemos algo que utilice un proceso aleatorio. Por ejemplo, en la función que utilizó Juli para dividir el set de datos en train y en validation, ahí utilizamos una función que separa en train y validation de forma aleatoria los datos. Entonces, si vamos a hacer algo aleatorio, tenemos que usar una semilla. Si utilizamos un modelo de Machine Learning que utiliza algún proceso aleatorio, tenemos que usar una semilla. Para cada paso en el cual usemos algo con aleatoriedad, tenemos que usar una semilla. ¿Cómo se elige la semilla? Ahí pregunta Lucía. Puedes usar la semilla que vos quieras, el valor que vos quieras, pero tiene que estar. Es un número que vos quieras, el que más te guste elegir. El día de tu cumpleaños, por ejemplo, puedes poner. El tema de la semilla es que nos permite tener reproducibilidad, o sea, que todos los modelos sean reproducibles, justamente por esto que menciona Nacho, que el punto aleatorio va a partir siempre del mismo lugar. Y además una consistencia a los datos que nos permite, bueno, radica también de que sea reproducible el modelo.
Hay que buscar cómo se ponen en cada cosa. Sí, o sea, nosotros por lo general ahora en la clase lo vemos con sklearn, que la semilla se configura en el método. A ver. Por ejemplo, acá donde se está particionando, incluso, por ejemplo, cuando hacemos la búsqueda de hiperparámetros también, al ser algo aleatorio en el randomize, se setea una semilla para obtener ese resultado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o avanzamos con la parte de clasificación. Si me tiran los deditos por arriba al menos. Ok. Bueno, vamos con la parte de clasificación. En este caso vamos a estar usando otro dataset que es básicamente tiene un target que es binario en sí, porque lo que plantea es si un conjunto de células es benigno o maligno, es decir, se basa en un conjunto de datos que son imágenes de tumores que vamos a estar tratando de predecir si es benigno o maligno. Acá, como mencionaba Nacho antes, la importancia de ver cómo atacar el modelo para obtener resultados. O sea, en este caso es mejor tener un falso positivo que un falso negativo, porque es un caso en el cual preferimos detectar la enfermedad antes que no detectarla. Bueno, algunos de los casos que tenemos son el radio del conjunto de células, la intensidad, el perímetro medio, el área media de la célula, del conjunto de células, la solidez, la compacidad, la concavidad, bueno, entre otros. Nosotros de vuelta lo vamos a estar importando desde sklearn al dataset y vamos a hacer nuevamente un par de visualizaciones que nos permitan determinar un conocimiento de esto vinculado al label. En primer lugar, vamos a estar viendo este punto, o sea, Nacho planteaba de dónde nosotros tenemos que tener un conjunto de datos que esté equilibrado, es decir, que le permitamos al modelo aprender de ambas clases, sino que esté desequilibrado a nivel, tengo un 90% de un conjunto de datos y un 10% del otro, por lo tanto va a tender a aprender más del que más datos tiene que del demás, y podemos ver que al tener más o menos un 60-40%, estamos en condiciones de explorar estos datos mediante el uso de un modelo de Machine Learning. Otra de las cosas que podemos ver, y acá está lo que por ahí mencionaba Nacho hoy de tengo un pequeño modelo de Machine Learning usando una visualización, es si yo tengo la distribución de un tumor, del tamaño del tumor, del radio del tumor, mejor dicho, yo ya voy a poder ver qué diagnóstico puede ser que sea, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un tumor donde el radio es entre 8 y 9, yo sé que va a ser benigno, mientras que de caso contrario va a ser maligno. Sí, va a ser maligno. Otra de las cosas que podemos ver con esto es comparar el perímetro medio con la simetría media de esto para hacer un diagnóstico, y de nuevo podemos ver que hay una tendencia, a una separación de los grupos, tanto de lo benigno como lo maligno, que se puede, o sea, nosotros podríamos tender a tener una recta acá en la cual nos permitiría determinar cuál es el resultado de una muestra de acuerdo a la relación que tengan estas dos variables. Bueno.
Mati, ¿querías decir algo? Creo que quiere un poquito de zoom, ¿no? No, se me fue sin querer. Ah. Ah, ok. Bueno, y siguiendo, en esta tenemos esta última variable, que bueno, esta es una variable en 3 dimensiones, que de nuevo, o sea, podemos ver que de acuerdo a la concavidad media del tamaño de este conjunto de células, podríamos llegar a distinguir y determinar cuál es, mientras que por ahí si miramos desde este aspecto estas dos variables, en sí mismas no nos ayudarían, dado que hay como una superposición si quisiéramos de estas variables. Nada, está bueno, incluso podemos adentrarnos. Esto fue arte de Nacho. Así que nada. Bueno, avanzamos con de nuevo la separación de esto de la variable del target respecto a los datos que vamos a estar usando para predecir. Y podemos ver si vemos la naturaleza de dichos datos, que hay variables, hay features que oscilan en un rango de mayor tamaño que otro. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, ¿no? Tenemos muchos que son de 0, algo, otros tantos que son decenas, 17, tanto, 10, tanto, 20, tanto, y por otro lado tenemos que ya valores que ya van en centenas, o por ejemplo estas que tienen 1000, 1200. Entonces lo que vamos a tender a hacer acá es un escalado de los datos. El escalado de los datos se hace, por ejemplo, cuando queremos vamos a estar buscando trabajar con mismas unidades. O sea, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo con unas variables, después vamos a escalar todo el dataset, pero para que se comprenda un poco más la idea, si nosotros vemos la distribución de estos 3 features, que son el radio promedio, la textura promedio y el área promedio, podemos ver que el radio oscila en un tamaño muy chiquito, mientras que la textura también, pero si vemos lo que es el área, los valores se distribuyen en un rango mayor de números. Entonces lo que nosotros quisiéramos es que si, por ejemplo, estuviera trabajando con unidades de peso, no quisiera trabajar con algunos datos en kilos y en otros en gramos. Unificaría esos datos para tenerlos escalados propiamente dichos. Entonces, una de las opciones que tenemos para escalar estos datos es el estándar scaler que nos los provee scaler. Acá creamos el objeto de scaler, voy a dar más por las dudas, y acá lo que hacemos es transformamos estos datos escalándolos en un nuevo X que vamos a estar usando. Y acá podemos ver que los valores van a estar oscilando en números más pequeños, y lo podemos apreciar mejor en esta visu, en la cual podemos ver que ahora los valores están todos oscilando entre un -2 y 5 en promedio, con los mismos datos. Lo que hace el scaler es le resta la media y lo divide por el desvío estándar. Pero hay otros escaladores también, así que pueden buscar la documentación y probar. Sí, hay varios. Pero por lo general, bueno, tendemos a usar este. Sí, sí. Bueno, una vez que tenemos los datos escalados, vamos a proceder a hacer de nuevo la división entre train y validación. Como este caso no tiene ninguna variable que comprometa la validación, la vamos a estar haciendo de manera aleatoria, seteando el random state y quedándonos con un 80% para el entrenamiento y un 20% para la validación. Bueno, particionamos este conjunto de datos. Y el primer modelo con el cual vamos a estar trabajando es con KNN. KNN también lo utilizamos desde la librería de scaler. Y para este modelo vamos a estar trabajando con el Randomized Search para calcular, para obtener, no le importe, para obtener los parámetros, hiperparámetros para el modelo. Bueno, nosotros en este caso vamos a estar trabajando con 3 parámetros puntuales, que son la cantidad de vecinos, los pesos y este parámetro P, que va a determinar el tipo de distancia. Ustedes, si quieren, pueden investigar un poco más de qué abarca cada parámetro, pero la idea es que
vamos a estar viendo cuál es la cantidad de vecinos con las cuales vamos a estar trabajando, los pesos. Uniform básicamente le dice que no use ningún mecanismo, ningún método para calcular pesos, el otro que lo haga en base a las distancias, y en caso de hacerlo sobre las distancias va a determinar qué tipo de distancia. Para que no ejecute. Bueno, creamos el Randomized Search para buscar los hiperparámetros. Le pasamos nuestro modelo de KNN, le decimos qué parámetros, cuáles son los valores posibles de parámetros para calcular. Cantidad de iteraciones. Nuevamente, al ser algo random, vamos a estar planteando la semilla y le decimos cuál va a ser la métrica en la cual se tiene que basar. Una vez que hacemos esto, entrenamos para obtener la búsqueda de los hiperparámetros. Bueno, si nosotros hacemos un punto .dict, nos va a dar todos los valores de la ejecución. Y por último, ¿qué está duplicado? Ah, no, acá. Este es el estimador, que es el modelo con los hiperparámetros que resultaron óptimos para dicho modelo, teniendo en cuenta justamente que estamos haciendo una búsqueda aleatoria entre un conjunto de valores. En este caso, se determinó que la cantidad de vecinos tenía que ser 5 para el óptimo, P2 y uniform en cuanto a los pesos para que no lo utilice. Bueno, y es más, todos los demás son búsquedas de los distintos parámetros, los cuales nosotros no seteamos como valores predefinidos. Una vez que yo tengo los valores óptimos para el modelo, yo me puedo quedar con ese modelo haciendo, haciendo el método estimator sobre el recurso del randomize, y ahora sí voy a estar entrenando el modelo con los hiperparámetros obtenidos para predecir. En este caso lo hacemos con el Xtrain y el YTrain, y posterior a esto lo que vamos a proceder a hacer es, ok, ya lo tenemos entrenado, vamos a ver cómo predice. En este caso vamos a tener algo, para que voy a comentar esto, es una pequeña demo de cómo funcionaría esto. En este caso, nosotros le vamos a estar pasando estos valores, que son los de las features, o sea, el input que vamos a obtener, y el modelo nos va a estar diciendo si es benigno o maligno y la probabilidad de que sea maligno o benigno propiamente dicho. En este caso, dado estos datos, nos dice que esa muestra es benigna con una probabilidad de 100%. En este caso, por el contrario, con estos datos nos indica que es maligno con una probabilidad de 100%. Y por ejemplo, en este caso, con estos datos de input, nos está diciendo que es maligno, pero con un 80% de ser de maligno y un 20% de ser benigno. Bueno, entonces vamos a evaluar el modelo. Para esto vamos a estar usando la matriz de confusión. La matriz de confusión y la accuracy score. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es predecir, porque todavía no lo habíamos hecho, por lo tanto hacemos un predict sobre el modelo pasándole los datos de validación, y de esta manera vamos a estar obteniendo los ceros y unos vinculados a ser benigno o maligno cada una de las muestras. Si creamos nuevamente, acá podemos ver la matriz de confusión, que en este caso, para esta matriz de confusión, estamos teniendo 2 falsos positivos, 2 falsos negativos, y en este caso justamente lo que vamos a intentar reducir siempre es este 2, es decir, que no haya ningún falso negativo, ningún caso en el cual no lleguemos a detectar que sea maligno. Bueno, para esto podemos ver un aviso. Acá estaba el aviso con la matriz de confusión. Justamente, estos son los casos benignos. Tenemos de los 36 casos benignos que había, detectamos 34, mientras que de los
No, perdón, era así. De los 78 casos malignos que había, detectamos 76 y no llegamos a detectar estos dos, que es lo que nosotros vamos a querer trabajar para mejorar. Bueno, en este caso la medida de accuracy es de un 96%, es decir, es bastante bueno, es decir, este es el caso en lo que detectamos puntualmente los valores, es decir, esto es 34 y este es 76. Después tenemos la especificidad, que es un 94%, la sensibilidad, que es de un 97%. Y por otro lado, una de las cosas que también podemos calcular, que Nacho presentó en las diapos, es justamente el Rockout, que es el score, que en este caso nos va a estar dando, hoy me lo ejecuté, de un 98%. En este caso, Nacho lo mencionó, pero lo vuelvo a recordar, tenemos que tener en cuenta que a la hora de calcular el Rockout, lo que vamos a estar utilizando son las probabilidades de la predicción y no la predicción misma. Es decir, por ejemplo, en este caso era un 0,2 y no un 0, entonces tenemos que trabajar con el 0,2. Bueno, no sé si quedó alguna duda de KNN. Ok. Vamos a la regresión logística. Ahí Juli Xiro pregunta qué era el 0,2. Esa era la probabilidad que le asignó el modelo a que esa observación sea de la clase maligna, creo que era, ¿no? Sí, maligna. O sea, como es 0,2 la probabilidad de que sea maligna, esto es 0 y lo podemos ver acá, ¿ves? Si es benigno porque tiene un 20% de probabilidad de ser maligno, por lo tanto un 80% de ser benigno. Ok. ¿Cómo eligió el corte? Ah, ¿cómo elegimos el corte? No, o sea, el peor valor que puedes tener es un 50% que no puedes definir qué es. Claro, ahí creo que Ciro se refiere a la probabilidad a partir de la cual clasificas de una clase a la otra. Entiendo que por default se toma 0,5, Claro, por el eso. método de AgurRock. A partir de 0,5 se clasifica como 1, menor a 0,5 se clasifica como 0, pero, no estoy seguro, pero seguramente si buscamos la documentación podemos poner un valor default para eso, o sea, podemos decidir nosotros si queremos cambiarlo, y si no lo podemos hacer a mano, porque si obtenemos la probabilidad, a partir de las probabilidades podemos nosotros definir el umbral y tener nuestras predicciones. Sí, por default es 0,5, pero no sé tampoco si lo podemos configurar. No estoy segura de eso. Claro, pero si no, obtenemos las probabilidades y listo. Con las probabilidades Claro. decimos a partir de tal número, eso no es. Sí. O sea, tenemos que tener en cuenta siempre que no tiene sentido tener un modelo el cual esté teniendo un 0,5 porque para eso es lo mismo lanzar una moneda al aire y ver de qué lado cae. Por lo tanto, siempre vamos a estar apuntando, como mencionaba Nacho hoy, o a que esté por arriba o por debajo e invertirlo posteriormente. Pero sí, o sea, el valor no lo pautamos, sino que es un 0,5 inicialmente. Podríamos investigar y ver si se puede hacer algo para nosotros determinar a partir de qué probabilidad queremos que sea, pero es 0,5. Bueno. Por otro lado, tenemos la regresión logística, que vamos a hacer también la búsqueda de hiperparámetros, y también trabajamos con sklearn. Vamos a crear, no lo importé de vuelta, la regresión logística. Para esto vamos a trabajar con dos parámetros de la regresión logística, que es el penalty y el C. Le vamos a estar proveyendo al random distintos valores. Lo ejecutamos,
si lo parsamos de vuelta, nuevamente tenemos que tener en cuenta que están teniendo la semilla y cuál es la métrica con la cual vamos a estar trabajando. Una vez que tenemos esto, podemos hacer el fit. Acá nos dice cuáles son los valores, que incluso podemos hacer un best params para ver con qué valores se quedó y determinó que eran los mejores hiperparámetros. Y de nuevo, si hacemos RS Best Estimator, nos vamos a estar quedando con el modelo con estos valores óptimos. Y una vez que tenemos el modelo con los valores óptimos, vamos a hacer el entrenamiento con los datos de train. Por lo tanto, una vez que tenemos estos valores, vamos a proceder a hacer la matriz de confusión y validar las métricas. En este caso vamos a, predecir nuevamente, dado que no lo habíamos hecho aún. Y creamos nuestra matriz de confusión, en la cual podemos ver que mejoró porque ya no estamos teniendo falsos negativos, es decir, estamos... paren que voy a ejecutar esta matriz de confusión. Estamos capturando todos aquellos tejidos que eran malignos, que es lo que nosotros queríamos erradicar, este 2 que estaba antes en nuestro KNN. Si hacemos el accuracy, nos está dando 0,991, es decir, nos está dando aún mayor, que tiene sentido por este 2, que incluso acá también había un 2 que pasó a estar bien predicho. Y tenemos las métricas de especificidad y sensibilidad también. Otra de las cosas que podemos ver es, de nuevo el valor de Outrock, que en este caso es de 0,995, o sea, 99,53%. Y acá tenemos un código que lo que nos va a hacer es graficarnos esta curva ROC de acuerdo a este dato, que por lo que podemos ver está todo el área bajo la curva, nos estaría dando casi 1, por lo tanto la predicción del modelo es casi perfecta, que también lo podemos ver en la matriz de confusión, dado que si no fuera por este caso, que es un desvío en el cual te estamos prediciendo como maligno un tejido que es benigno, la predicción sería perfecta. Y por último, una de las cosas que también podemos usar de sklearn es este Classification Report, que lo que nos hace es brindarnos todas las métricas en conjunto para, no sé, si es maligno, nos da el 100% en la precisión y demás para cada uno de los labels. Nada más por mi parte. No sé si alguno tiene alguna duda o si, Nacho, vos tenés algo para sumar. Perfecto, Juli. No, de mi parte creo que estamos. No sé si queda alguna duda. No, por el momento. Lo único que por ahí les puedo mostrar que no mostré es que por ahí para los modelos que tenemos pueden venir acá a la documentación de sklearn y prestar atención e investigar un poco más cuáles son los parámetros que podemos buscar en una búsqueda de hiperparámetros para lograr de esta manera tener los mejores resultados y a su vez ver todos los métodos que tiene para trabajar. En este caso es el KNN y en este caso es la regresión logística, que también explica cuál es la idea, qué es cada valor y demás, que es sumamente importante a la hora de incluso indicarle al qué valores le voy a estar dando para que haga esa búsqueda. Sí, eso lo incentivamos bastante. O sea, es importante que ustedes puedan buscar en la documentación, entender, como decíamos, tenemos que definir nosotros qué hiperparámetros probar, qué conjunto de hiperparámetros, y no podemos poner cualquier cosa en el conjunto de hiperparámetros.
tiene que hacernos sentido. Por ejemplo, como decíamos antes, tenemos clasificación binaria, el valor de K, por ejemplo, si hacemos KNN, no tiene que ser par, tendría que ser impar. El valor de K no puede superar la cantidad de observaciones que tenemos en nuestro set de datos, por ejemplo. O sea, tenemos que buscar hiperparámetros que tengan sentido. Por eso hay que entender qué hiperparámetro es cada cosa, ¿sí? Totalmente. Bueno, creo que de mi parte ya está. Eso era lo que teníamos para ver. Cualquier duda que se les presente, bueno, nos pueden escribir por Slack. Vamos a estar mandando la encuesta por Slack también para que completen, que es importante tener feedback. Y nada, no mucho más. En la grabación van a poder tener los links tanto a la presentación, que ya lo compartió Nacho, y al collab. Buenísimo. Gracias a todos, entonces.